Hola, hola gente hermosa, espero que estén súper bien y espero que estén teniendo una excelente semana donde tuvimos la luna nueva en Géminis, la entrada de Saturno en Aries también, entonces que nos está llevando a que nos adaptemos a nuevas energías y que además ya está preparando el próximo cambio astrológico que es la entrada de Júpiter en Cáncer y es sobre eso sobre lo que me gustaría hablarles en este video. Para las personas que son nuevas por acá, me presento, yo soy Laura, soy astróloga, soy lectora de registros akáshicos. Quiero recordarles que en la cajita de descripción de mis videos siempre encuentran mi correo y mis redes si se quieren poner en contacto conmigo, si quieren que agendemos juntos una cita de carta astral, tránsito, revolución solar o una lectura de registros akáshicos. Ya la agenda para junio se está llenando, voy a estar haciendo un viaje de algunas semanas, finales de junio, principios de julio, entonces ya las próximas citas que estaré dando será para julio, entonces si quieren trabajar con los tránsitos del momento, sobre todo para las personas que tienen a Júpiter en Cáncer, las invito a que me contacten de una vez si lo desean. Bien, hablemos de Júpiter, Júpiter en Cáncer y antes de entrar como en los detalles de lo que implica este tránsito que vamos a estar teniendo desde el 9 de junio de este 2025 hasta el 30 de junio del 2026. Me gustaría hablarles de Júpiter como el símbolo, el planeta con el que trabajamos en astrología, más allá de el signo en el que se encuentran sus cartas natales o los tránsitos que estará haciendo Júpiter como arquetipo. Miren, este es un planeta que nos habla muchísimo de expansión. Es un planeta que nos habla de curiosidad. Júpiter es un planeta que nos habla de crecimiento. Júpiter es un planeta, ahí donde lo tenemos en la carta natal, donde no nos satisfacemos de una manera simple y llana. ¿Por qué? Porque Júpiter es un planeta que nos invita a ir explorando e ir saliendo de la zona de confort, de lo conocido. Vean a Júpiter como la gran lupa del zodiaco o un gran globo si quieren. Todo lo que toca, con lo que entra en contacto, es como si Júpiter nos dijera, oye, ¿y por qué no lo vas a conocer un poquito más? ¿O por qué no vas a explorarlo un poquito más? ¿Sí? Por eso este planeta es un planeta que ahí donde lo tenemos en la carta natal, y obviamente esto depende mucho de los aspectos que tengamos en la carta natal, no nos vamos a quedar quietos, vamos a hacer más todo lo contrario, de naturaleza muy inquieta, vamos a querer siempre un poquito más. Por eso es un planeta también que lo podemos relacionar con excesos. Es un planeta que lo podemos relacionar con procesos donde, voy a usar una imagen que es muy Júpiter en Cáncer, pero literalmente tenemos el ojo más grande que el estómago. Es decir, queremos ir y queremos abarcar mucho más, pero cuando estamos frente a la realidad de las cosas, puede que nos demos cuenta que, se nos fue la mano, quisimos ir mucho más lejos y no estamos pudiendo realmente integrar o realmente vivir el proceso de ese aprendizaje en particular. Sin embargo, cuando se trata de un movimiento de Júpiter, es bien interesante porque aunque la experiencia no la podamos llevar a cabo al 100%, sí abre los campos de curiosidad, los campos de la mente que nos permiten en esa temática y en esa dinámica de explorar, de ser exploradores o exploradoras de la existencia, abrir muchísimo más los campos de nuestra experiencia y los campos de nuestra percepción. Miren, por ejemplo, Júpiter, yo tengo un Júpiter en casa 3, entonces con un Júpiter en casa 3, una de mis adicciones es comprar libros, ¿sí? Y no puedo resistirme. No puedo leerlos todos al mismo tiempo. Ahí es donde llega el límite de Júpiter. Pero eso sí hace que tenga una biblioteca bastante amplia que cuando surge la curiosidad para investigar una nueva temática, puede que yo ya tenga el libro dentro de mi estantería y lo único que tengo que hacer es abrirlo, buscar lo que estoy buscando o lo que me gustaría investigar y se va abriendo el campo de percepción. Por eso Júpiter, si bien expande y nos puede llevar a un exceso, tampoco lo podemos ver o la invitación es a no intentar restringir, aunque sí buscar una medida, buscar
un justo medio donde el exceso jupiteriano no nos lleve a un gran desbalance. Por ejemplo, en el ejemplo personal que les acabo de dar, si solamente leo y no me tomo el tiempo de integrar lo que he leído, pues estoy en un exceso de conocimiento donde obviamente no voy a poder aplicar la teoría o no voy a poder aplicar los conceptos que estoy ingestando o que con los que estoy entrando en contacto de una manera mental. Pero Júpiter sí nos da esa búsqueda, sí nos da ese impulso de ahí donde ya parece muy conocido, ahí donde ya parezco como muy asentada o asentado, en esa zona de mi carta natal, siempre quiero ir a ver más. No me quedo contenta, no estoy satisfecha con lo que ya quiero. Siempre estoy buscando explorar mucho más. Ahora, Júpiter, como todos los planetas, nos invita a que aprendamos a equilibrar su energía. Todos los planetas en exceso, todos los planetas utilizados de una manera radical llevan a desajustes en la carta natal. Entonces, si no aprendemos a ponerle medida, a ponerle contención a la energía jupiteriana, podemos caer en ilusiones, podemos caer en dinámicas un poco crema de chantilly o expectativas que nos desconectan de la realidad. Por eso a mí me parece muy curioso que en la astrología, y lo vemos en el sistema solar, tenemos Júpiter y luego tenemos a Saturno. Es como que Saturno, como si mirara a Júpiter y Saturno le responde y le dice, mira, fantástica tu entusiasmo, fantástica tu curiosidad, pero acá tenemos una realidad que funciona sobre ciertos códigos muy materiales donde se aplica la ley de la causa y del efecto y por lo tanto el exceso jupiteriano vamos a tener que aprender a pasarlo también por el filtro saturnino para darle una base sólida a ese sueño de Júpiter, a esa curiosidad de Júpiter, para no quedarnos con una energía jupiteriana un poco inocente, infantil e inmadura. Júpiter, cuando nosotros aprendemos a trabajar con él y lo tomamos de una manera muchísimo más consciente, es buenísimo porque nos lleva también a la crisis jupiteriana. Que la crisis de Júpiter, ¿cuál es? Es la crisis del sentido. Hay un momento en el que este planeta, nuestra carta natal, nos lleva a explorar muchas cosas y empezamos a abrir muchísima información. Y resulta que, como todos los planetas, cuando queremos trascender un poco la primera capa de información con el arquetipo, tenemos que cuestionar la forma en la que estamos utilizando esa energía. Los ciclos jupiterianos nos ayudan a vivir las crisis de sentido. En la crisis del sentido, ¿yo qué hago? Básicamente, lo que me pregunto es toda esta información y todas estas experiencias que he venido viviendo y atravesando los últimos años porque Júpiter me ha invitado a abrir cada vez más el campo. ¿Qué sentido tiene real para mi existencia? No se nos puede olvidar que Júpiter es el planeta regente de Sagitario. Entonces realmente la búsqueda de Dios, la búsqueda del sentido profundo de la existencia inicia con Júpiter. Esa búsqueda a la que yo quiero llegar de una manera y conquistar con Neptuno cuando ya siento a través de todas mis células y a través de todas mis percepciones que soy una o soy uno con Dios, con el universo, con el cosmos, como ustedes lo quieran llamar según su sistema de creencias. Bueno, ese camino de exploración comienza también con Júpiter, que nos invita a través del conocimiento, a vivir un proceso de síntesis, a vivir un proceso de integración. Por eso Júpiter es un planeta que nos invita a explorar también a través de los sentidos. Es decir, Júpiter no es un planeta mental, plenamente mental como sería Mercurio, que es un planeta intelectual. Entonces Mercurio se sienta y lee 80.000 libros. Mercurio se sienta y piensa en la teoría, pero eso lo desconecta o lo puede desconectar un poco. Esto depende mucho de cómo nosotros manejemos la energía de Mercurio y los aspectos que Mercurio haga en nuestra carta natal, pero eso nos puede desconectar de la realidad misma que estamos viviendo. Me quedo echando globos en el aire desde la mente. Bueno, Júpiter es un planeta que lo que nos invita es a multiplicar esas experiencias, es a expandir esa curiosidad, pero también a pasarla a través de nuestra propia sensación para poder integrarlo en nuestro cuerpo y ahí vivir un proceso de síntesis. El proceso de síntesis jupiteriana, cuando yo llevo y trabajo esta energía con madurez, que es exploro, claro,
mantengo la mente muy abierta porque Júpiter siempre me pide que abra el campo de percepción, que salga de lo conocido, de la zona de confort, y por eso es un planeta que trae tanta sabiduría y tanto aprendizaje, pero también nos pide que lo pasemos por nuestra propia experiencia subjetiva. Por eso Júpiter, a diferencia de Mercurio, en vez de leerse un libro, él se va a leer el libro, obviamente, porque Júpiter igual quiere aprender cosas nuevas, pero va a ir muy rápido a la prueba, a el ensayo, a hacer un test, a hacer un experimento. ¿Esto me funciona o esto no me funciona? Cuando yo no sé trabajar con la energía jupiteriana, me quedo en la ilusión, me quedo en las expectativas, me quedo en los sueños que no son reales. Cuando yo sé trabajar con Júpiter, sueño muy grande, ojo. Júpiter necesita esa visión que salga del corazón para poder ir y tener la fuerza y tenerle el impulso de explorar nuevos horizontes, pero pongo a prueba ese sueño. Lo traigo acá a la materia, lo integro acá y voy generando ese proceso de expansión jupiteriana, pero con conciencia. ¿Sí? Por eso me parece importante, porque a veces, y soy la primera que cree, o sea, soy la primera que sabe que Júpiter lo podemos ver como el gran benefactor en la carta, lo podemos ver un poco como Papá Noel en la carta, por donde llegan muchos regalos, el lugar en donde ustedes tienen la carta, en su carta natal a Júpiter, el signo y la casa donde están, son lugares de muchísima expansión, son lugares de muchísima apertura, son lugares donde rápidamente vamos a ver el fruto del manejo de esa energía. Pero creo que como todos los planetas, si nos quedamos como en esa visión un poco, puede decir, redes sociales de Júpiter, como de foto de Instagram, donde Júpiter, entonces todo lo que hace Júpiter es fantástico. Se nos pierde un poco también el foco de que Júpiter también es un planeta que cuando está en crisis pasa o nos abre una nueva sabiduría, y que verlo con una medida también de un poco de realismo, verlo con manejando nuestras expectativas, sus tránsitos y sus movimientos también nos pueden llevar a una expansión, pero una expansión muchísimo más madura, una expansión muchísimo más sólida, donde podemos alcanzar metas y llegar a vivir aprendizajes que pueden cambiar completamente nuestras filosofías de vida, que pueden cambiar completamente el cómo percibimos la existencia. No se les olvide, es el planeta regente de Sagitario, y Sagitario aquí como arquetipo nos enseña que la sabiduría viene con las experiencias, con el tiempo, que si nos quedamos en una visión de la vida muy infantil, se nos va a ir entre las manos también el manejo de esta energía y lo profundo a lo cual podemos llegar. Por eso me parece un planeta muy interesante, porque me parece que es un maestro muy amoroso, muy expansivo, pero que también nos está invitando a que lo veamos con foco y con muchísima claridad. Bien, Júpiter a partir del 9 de junio, como les decía, y hasta el 30 de junio del 2026 va a estar pasando por el signo de Cáncer. Los tránsitos de Júpiter, los ciclos de Júpiter, son ciclos de 12 años. Quiere decir que la última vez que entró en el signo de Cáncer fue en el 2013. Se los digo para qué, para que vayan a ver en el 2013 si pasaron cosas, vivieron experiencias que ampliaron su concepción de algo, que vivieron, ¿sí?, un cambio fuerte donde se les invitó a salir de la zona de confort, que aquí en Júpiter es la zona de confort, es sencillamente la zona conocida. Ese aspecto de nuestra vida, esa temática de nuestra vida donde llevamos tanto tiempo ejercitándonos que ya se vuelve cómodo porque ya le cogimos práctica. Entonces viene Júpiter y nos dice, listo, ya que digamos que este nivel de conciencia ha sido adquirido, vamos a dar un pasito más, vamos a empujar los muros de esa zona conocida para que empiece una nueva experiencia. Júpiter aquí es bien interesante porque nos habla de explorar muchísimo a través de nuestras emociones. Venimos de un Júpiter en Géminis, que básicamente lo que nos invitó a hacer es a abrir nuestra curiosidad y nuestro conocimiento. Con todo el tránsito de Júpiter en Géminis, estuvimos muy invitados a aprender cosas nuevas, abrirnos a conocimiento nuevo,
explorar temáticas nuevas. Géminis es un signo que nos hablaba mucho de pequeños cursos, pequeñas clases, pequeños talleres, porque a Géminis le interesa esa ligereza, esa facilidad para entrar en contacto con el conocimiento. Ahora, Júpiter en Cáncer nos dice, bueno, fantástico toda la parte mental, pero ¿cómo te sientes frente a esto? ¿Qué impacto tiene también toda esa información en tu mundo emocional? Con Júpiter en Cáncer estamos invitados a conectar con valores y a conectar con la experimentación de la propia nutrición, el propio cuidado, la capacidad de maternarnos, la capacidad de estar muy conectados con nuestra propia vulnerabilidad y con nuestras propias emociones. El tránsito de Júpiter en Cáncer lo que hace, acuérdense, Júpiter es la lupa, Júpiter expande, Júpiter abre, nos está diciendo, listo, nuestras emociones, ese lado más vulnerable, ese lado que nos conecta con el hogar, con lo familiar, con la protección, va a estar invitando, o sea, se nos va a estar invitando a que vayamos un pasito más lejos, a que conectemos con todas estas temáticas de una manera como quizás no veníamos haciéndolo. Júpiter trae muchísimos aprendizajes. Sí, para mí es un planeta que nos enseña muchísimo, es un gran maestro, sí, como lo son también Saturno, como lo son también los tres transpersonales. Lo que pasa es que Júpiter es un maestro un poquito más light, digamos. Júpiter es un maestro un poquito más amigable. Júpiter es el maestro simpático que te dice, ven, yo te voy a mostrar el camino y vamos a hacerlo esto de manera un poquito agradable y de repente sí, te voy a poner a cuestionarte para que te des cuenta que esas antiguas creencias, ese antiguo sistema de pensamiento que tenías, pues te está limitando en este momento y no te está permitiendo vivir una experiencia muchísimo más amplia. Júpiter en Cáncer para mí lo que va a hacer es venir y traer toda esa energía y traer toda ese impulso de experimentación para que conectemos con todas las temáticas de cáncer, que básicamente nos hablan del autocuidado, nos hablan de el cómo ponemos el foco en nuestras emociones, cómo ponemos el foco en nuestra parte más vulnerable, nuestra parte más infantil, ¿sí? Júpiter, acuérdense que en cáncer, sobre todo en cáncer, nos habla del arquetipo del hogar. El hogar como mamá, papá o no tiene que ser, miren, porque es que cada vez pienso menos en esto, pero no tiene que ser ni siquiera mamá o papá, pero esas personas con las que yo he decidido convivir, con las que yo he decidido generar una estructura, una red de apoyo emocional y hacia las cuales yo puedo ir para sentirme protegido, protegida, contenida, sostenida durante procesos emocionales. Aquí vamos a vivir un aprendizaje donde Júpiter nos va a invitar a expandir muchísimo la conciencia frente a todas estas temáticas. Y es un tránsito que viene al principio un poquito desafiante, ya les voy a hablar de eso, pero en realidad durante todo su paso en cáncer va a estar haciendo aspectos más que todo armoniosos. ¿Qué pasa? Apenas Júpiter entra en cáncer en el primer grado de cáncer, lo primero que va a hacer es una cuadratura con Saturno y con Neptuno en Aries. El año pasado, en agosto del 2024, les dejé un video, hice un video donde hablé de todo el ciclo de cuadraturas de Júpiter y de Saturno, porque las estuvieron haciendo también mientras Saturno estuvo en Piscis y Júpiter estuvo en Géminis. Esta es la última cuadratura que estos dos planetas van a hacer, los dos ya entrando, digamos, haciendo como el cachito de Saturno en Aries y Júpiter en Cáncer. Si no han visto el video, se los voy a dejar por acá arriba para que vayan a verlo, ¿ok? Para que entiendan muchísimo mejor esto. Pero a mí me parece muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es como si Júpiter entrara a Cáncer y nos dijera, sí, pero acuérdate que hay un diálogo que se instaló con Saturno. Y este diálogo no es nuevo. Miren, Júpiter y Saturno se encontraron en el primer grado, en el grado cero de Acuario, en el 2020, a finales del 2020. Este fue un momento astrológico bien interesante también, porque que estos dos se encuentren no sucede todos los años, ¿sí? Son ciclos largos también estas conjunciones. Entonces, es el momento en el que se siembra esa semilla. Si vieron mi video de la semana anterior de Saturno en Aries, si no lo han visto, lo dejo por acá al final de este video para que vayan a verlo. Les hablé de la importancia de ese ciclo creciente de Saturno en sextil con Plutón. Aquí es igual.
Imagínense, la conjunción es el momento en el que yo voy a sembrar la semilla y la cuadratura es el momento en el que la planta ya ha salido, ya está empezando a crecer y se debe confrontar al medio ambiente, se debe confrontar al viento, a la lluvia, a la intemperie, al sol y entonces se va a fortalecer o va a morir, ¿no? La mayor parte de los casos esto ayuda a fortalecer la planta, ¿no? A fortalecer esa vida que está creciendo. Por eso las cuadraturas son retadoras, porque las cuadraturas nos ponen a prueba. Las cuadraturas nos invitan a tomar conciencia de cuál es el manejo de la energía que estamos haciendo. Entonces me parece muy interesante porque aquí Júpiter en Géminis abrió muchísimo toda nuestra capa mental, pero hay un proceso de síntesis que debemos hacer y ese proceso nos puede ayudar a hacerlo también desde Cáncer, el mismo Júpiter desde Cáncer como diciéndonos, ok, todo este conocimiento, pero ¿y cómo lo sientes tú? ¿Y qué implica esto para ti? No, acuérdense, Cáncer, volvemos a un lugar muy interno, volvemos a un lugar muy emocional, un lugar muy suave, es un lugar muy delicado, Cáncer, en nuestros corazones, es un lugar que necesita atención, que necesita cariño, que necesita paciencia, mucho amor, mucha ternura y mucha compasión. Que este tránsito empiece de esta manera, Júpiter haciendo una cuadratura con Saturno en Aries, que nos está hablando del inicio de una nueva conciencia. Es como si Júpiter volviera acá después de 12 años de ya habernos enseñado cómo cuidarnos. De una cierta manera, la última vez que Júpiter pasó por acá, estuvimos pasando este tipo de lecciones, por eso les digo, vayan a tomar nota. Como hace 12 años, la vida les invitó de una cierta manera a que ustedes cuidaran de ustedes mismos de una manera que no lo habían hecho antes. Bueno, ahora vuelve y juega, volvemos a ese lugar en el que Júpiter activa esta energía, pero en cuadratura con Saturno, como diciéndonos, y es que además eres una persona completamente diferente. ¿Sí? Es que además todo lo que sucedió desde hace unos años, pues ha cambiado completamente nuestra noción de cuidado personal, de necesidad personal y de familia y de pertenencia, que esto es muy cancerino, ¿no? Eh, Cáncer a veces nos lleva a pensar que la única familia que vale es lo tradicional, es lo que el status quo, ¿no? Que se ha mantenido. Entonces, por tradición debemos vivir y repetir un poco, ¿no? Y acá tenemos todo el eje Cáncer y Capricornio, que no se nos puede olvidar, en Capricornio han pasado muchas cosas desde el 2020, o sea que todos estos mandatos, todas estas estructuras se han ido disolviendo. Ahora es como si Júpiter, que ya casi va a estar listo a hacer la oposición de esa primera conjunción, Saturno, Júpiter en Acuario, esto va a ser el próximo año cuando entra Leo, Júpiter va a estar mirando ese lugar del zodiaco por oposición, entonces nos va a invitar a que ya en este tránsito de cáncer es como abrirnos y es como empezar a ir haciendo un poquito, tomando conciencia de cómo todas estas temáticas ya no son lo mismo. La noción, como les decía, de pertenencia, de mandato, de estructura, de clan, ya no es lo mismo y cómo podemos entonces empezar a vivir la experiencia de nuevos vínculos en nuestra familia donde podemos abrirnos a experimentarlo de una manera distinta, porque esto es muy jupiteriano, ¿sí? A mí esto me parece muy interesante, me parece un tránsito honestamente que abre los horizontes, que expande la conciencia y que nos lleva a ver una estructura un poco nuclear de la sociedad como lo es la familia y como lo es el hogar de una manera distinta. Y esto puede ser el atrevernos a crear familia desde lugares diferentes, como volver a mi familia, que quizás volver a conectar con mis miembros, con los miembros de mi familia, mis hermanos, mis primos, mi padre, mi madre, que quizás desde los últimos años me he tenido que alejar un poco porque tenía que vivir un proceso individual que era necesario, a veces la distancia sana para resolver algunas cosas y que ahora es el momento de volver e intentar, bueno, ¿y cómo este vínculo podemos ahora regenerarlo o reconstruirlo o experimentarlo de una manera distinta? Teniendo en cuenta que Saturno y que Neptuno en Aries nos están diciendo esto desde el corazón, desde lo profundo del alma. Entonces ya no desde la dinámica, porque la familia decía que aquí, no sé, todos los domingos se come manzanas, no sé, me estoy inventando algo, si me entienden como desde el mandato, ¿no? Sino desde una experiencia distinta,
¿sí? También dándonos la oportunidad de darnos cuenta que en Géminis tuvimos la oportunidad de abrirnos a mucho conocimiento, pero que si no hacemos el pasito de Cáncer no nos va a servir. ¿Por qué? Porque Júpiter en Cáncer nos permite, como les decía, conectar con lo que yo necesito. Y entonces empieza a ser un filtro en toda la energía geminiana. Y esto no me parece tan malo, no me parece para nada mala idea en el cielo, teniendo en cuenta la entrada de Urano en Géminis. Les voy a hacer un video más adelante, no se preocupen, voy a hablar de ese tránsito porque merece la pena que a Urano en Géminis se le haga un video solito. Pero creo que uno de los grandes desafíos de Urano en Géminis va a ser encontrar un nuevo orden en nuestra mente. Y miren, esta semana estaba, no me acuerdo qué estaba viendo, no lo recuerdo exactamente, pero pensé en esto y dije, claro, nuestra mente, nuestro pensamiento es como YouTube, es decir, es como las redes sociales. Entre más yo consumo un tipo de conocimiento o de contenido, más la plataforma me lo va a proponer, ¿sí? Entonces, lo mismo, si yo en mi mente siempre estoy sosteniendo un tipo de pensamientos, eso es lo que voy a seguir creando. Urano en Géminis va a traer mucha revolución en ese campo, va a traer mucho movimiento y creo que nos va a invitar a que estemos muy atentos desde dónde me paro yo, cómo lo estoy utilizando, cómo lo voy manejando, ¿no? Ahí es donde Júpiter en Cáncer, para mí, abre también el horizonte para decirnos un filtro de aprendizaje puede ser sencillamente el cómo me siento. Cuando a veces no somos muy conscientes de esto, pero cuando estoy consumiendo un tipo de información, ¿cómo me hace sentir esto a mí? A veces vemos cosas que nos generan mucha angustia, que nos generan muchísimo estrés y sin embargo seguimos viendo, seguimos consumiendo ese tipo de información. Aquí con Júpiter en Cáncer, la predominancia, la invitación va a ser a cuidar mucho nuestras emociones, ¿sí? A poner atención en cómo generamos espacios de nutrición, ¿sí? Cómo generamos espacios de sostén, de contención, de cariño, de amor, para nosotros y también creo para las personas más cercanas, para nuestros seres queridos que nos rodean. Bien, Júpiter va a estar haciendo esa cuadratura al principio, que es como si fuera como el último pacto, un poquito, el último cuestionamiento, ¿no? Entre Saturno y Júpiter. Y luego, a finales de agosto, principios de septiembre de este 2025, va a estar haciendo un trino con el nodo norte en Pisces. Y esto me parece hermosísimo, porque acuérdense que en Escorpio también estamos teniendo a Lilith. Quiere decir que vamos a tener un trino de agua. Y el agua, ¿de qué nos habla? De las emociones, sí. De lo sensible, sí. De lo oculto, porque estamos con Escorpio en la ecuación, claro. Pero también de lo sutil, de lo profundo, de las percepciones, de la magia que es Piscis. El nodo norte en Piscis nos está invitando a conectar con nuestra alma a un nivel muchísimo, muchísimo más profundo y muchísimo más consciente. Ahora que Saturno y Neptuno están en Aries, esto ya se nos está pidiendo que lo trabajemos acá. O sea, que nos demos cuenta que esto de verdad está sucediendo, ¿no? Y me parece muy interesante porque a veces pensamos que ser personas muy espirituales es olvidar que somos seres humanos. Y yo considero que es todo lo contrario. Es decir, yo puedo ser una persona muy espiritual solamente atendiendo mi necesidad emocional, solamente cuidando de mí. Y puedo estar profundamente conectada con mi alma. Y creo que este trino de agua eso nos va a traer, con Lilita en la ecuación invitándonos a que nos demos cuenta que hay un proceso depurativo de Lilith bien interesante que lo que hace es que abre el camino para que podamos conectar con Júpiter en Cáncer de una manera diferente y para abrirnos a ese camino de conciencia que nos está proponiendo el nodo norte en Pisces. Si no han visto mi video sobre Lilith en Escorpio, lo dejo por acá también, porque vale la pena estar revisando esta información para ir viendo los diferentes aspectos que va haciendo Lilith e ir viendo cómo va proponiendo campo de sanación. Entonces, este tránsito para mí lo veo como algo muy lindo, donde Júpiter creo que nos va a permitir, con una energía muchísimo más armoniosa, muchísimo más sincera, ver si algo queda respecto a nuestra familia, respecto a nuestra infancia, respecto a nuestras raíces, que quizás debemos darle paso a esas emociones, quizás debemos aprender a atravesarlas, ¿no? Aprender a transitarlas de una manera jupiteriana, entonces a través del cuerpo, ¿no? A través de lo que voy sintiendo, del cómo lo voy integrando en mi propia piel
y que nos puede ayudar a también cerrar ese ciclo de aprendizaje y a que nos demos cuenta sobre todo, porque aquí estamos hablando de trinos, toda la sabiduría, todo el conocimiento, el fruto del trabajo que hemos estado haciendo los últimos años, de manera individual, pero creo yo también de manera colectiva. Creo que esto lo podemos llevar a un nivel colectivo. Quizás lo vamos a percibir de una forma muchísimo más individual al principio, porque aquí no tenemos los planetas transpersonales en la ecuación, pero creo que esto se puede llevar por resonancia a algo colectivo. Así que este tránsito de Júpiter, este 2025, sí, y 2026, si se dan cuenta, es hermosísimo. ¿Sí? Es un tránsito que expande la conciencia. Es un tránsito que nos invita a que nos abramos a algo nuevo, pero no es un nuevo tipo Urano que viene y cambia completamente las reglas del juego. No, parto de la base de algo que yo ya conozco y se me pide que lo lleve más lejos. Esto puede ser, por ejemplo, hemos estado haciendo un trabajo muy lindo conectando con nosotros y con el amor propio. Y es como si Júpiter en Cáncer nos dijera, listo, y ahora vamos a expandir eso a nuestros seres queridos, a esas personas que consideramos que son nuestra familia, que no tiene que ser la familia de sangre. Yo o sea, no me quedaría solamente ahí, aunque Cáncer lo vamos a asociar con esto, yo no me quedaría solamente ahí. Me quedaría también con esas relaciones que se han vuelto muy íntimas, al punto que consideramos a esas personas como si fueran nuestra familia. Y es como si Júpiter pasara por ahí diciéndonos, aquí voy a sembrar muchas semillas, porque eso es lo que hace Júpiter. Aquí voy a abrir muchos caminos de exploración. Entonces es solamente estar atentos y estar atentas y recibir esos caminos, esos regalos, perdón, esas experiencias que trae Júpiter. Esta es quizás la única regla de oro que se debe respetar con este planeta. Si yo no le presto atención a lo que Júpiter me está invitando, no voy a ver los regalos, no voy a ver la abundancia y no voy a ver el aprendizaje. Si estoy proyectando desde una expectativa, es decir, que desde mi mente yo estoy queriendo crear una imagen perfecta de cómo Júpiter me va a traer regalos, quizás voy a vivir una decepción, ¿no? Por eso les digo, Júpiter es un planeta que es importante pasarlo por la fase de la crisis para equilibrar nuestras expectativas y equilibrar nuestros sueños con algo realista que se puede manifestar en nuestra realidad. Por eso esta dupla Saturno-Júpiter haciendo cuadraturas me parece súper interesante porque es como si el cielo nos dijera, lo vamos a vivir de manera un poco más equilibrada y un poco más mesurada. Así que nada, las invito a que vayan a buscar dónde tienen a Júpiter en su carta natal. También me pregunto si les gustaría que hiciera un video donde hablo del tránsito de Júpiter en Cáncer a través de las 12 casas del zodíaco para que ustedes vayan a ver en sus cartas natales. Déjenme en comentarios si les parece interesante que haga este tipo de video y lo hago en las próximas semanas. La próxima semana quiero hablarles de la luna llena en Sagitario que ya está también aquí. Es la misma semana de Júpiter, tenemos la luna llena en Sagitario, así que ese día el cielo estará de fiesta esa semana un poco, pero lo haré probablemente en la semana de después, así que si les interesa, déjenme en comentarios, cuéntenme si quieren que haga este tipo de videos, si les puede servir a ustedes sobre todo para entender mejor este tránsito a través de su propia experiencia y su carta natal. Bien, como de costumbre, espero haber sido clara con mis explicaciones, espero que les saquen provecho a este tránsito jupiteriano. Acuérdense, es una búsqueda del sentido diferente, es una perspectiva diferente, pero también es un aprendizaje. No tenemos que el primer día que Júpiter entra en Cáncer verlo todo, no es como que Júpiter nos va a enseñar muchísimo, ¿no? Entonces es mantenernos abiertos, receptivos a su energía y viendo cuáles son esas oportunidades que aparecen en nuestro camino. Así que nada, si llegaron hasta acá, les doy muchísimas gracias, infinitas gracias por haberme acompañado. Ya saben que me ayuda un montón si se suscriben en este canal, compartan este video con las personas a quienes consideran que les puede ayudar también y déjenme en comentarios si quieren que haga el video de Júpiter por las casas del zodiaco y si tienen alguna pregunta. Bien, les deseo una excelente tarde, noche, día, todo depende de a qué horas están viendo este video y nos vemos muy pronto.